Bueno, tronco encefálico, configuración interna. Acá le vemos de nuevo a nuestro tronco encefálico, ¿sí? Por detrás le vemos al cerebelo, esto ya estuvimos viendo en la clase pasada, ¿verdad? El mesencéfalo, puente, médula oblongada. Y caudalmente nos continuamos con la médula espinal. Les hice este corte, este dibujo, vamos a decirle, de parte del encéfalo, porque me gusta este corte donde tenemos bien sagital, el corte es bien sagital, bien medial, y tenemos bien dibujado lo que es el acueducto cerebral y a nivel distal con el conducto central. Recordamos de que en la médula espinal nosotros teníamos la configuración de la sustancia blanca por fuera, una sustancia gris central en forma de hacho mariposa, y en el medio mismo teníamos eh, teníamos el conducto central que podría estar eventualmente obliterada, si no lo estaba, estaba comunicada, eh, tenía circulación de LCR, ¿verdad? Y esta es la comunicación del LCR que se abre el cuarto ventrículo, ese conducto central, ¿sí? A nivel superior se abre el conducto central y a nivel inferior termina con la médula espinal como cono medular y por lo tanto no tiene ninguna abertura. Su abertura sería superior, ¿sí? Acá al cuarto ventrículo. Esto quería recalcarles porque vamos a encontrar estructuras en las que este agujero se va a ir haciendo dorsal y el paso de dura madre, perdón, el paso de médula espinal a tronco encefálico es una transición. No hay un cambio brusco, repentino, en la que todo es igual a partir de ahora en el tronco encefálico. Nosotros en la médula espinal, desde los segmentos sacros a los segmentos cervicales, eran muy parecidos. Algunos que otros detalles eran distintos. Sin embargo, en el tronco encefálico va a cambiar por cada segmento. Por eso que la médula oblongada la vamos a estudiar en 3 segmentos y van a ser distintos esos 3 segmentos. El puente también va a ser diferente a la médula oblongada y lo mismo con el mesencéfalo. Entonces vamos a tener que estudiarle, vamos a encontrar variaciones en cada uno de los segmentos. No va a ser similar a lo largo del tronco como lo es en la médula espinal, ¿verdad? Entonces, esos detalles es lo que nosotros vamos a estudiarle hoy. Entonces, justamente ese cambio de patrón, más de la sustancia gris que la blanca, ¿verdad? Lo que quiero mostrarles ahora. Y por ese motivo, yo les hice un dibujo esquemático, ¿verdad? Eh, no soy un buen dibujante, no soy Picasso, nada, pero les hice este dibujito. Este es el tronco encefálico, eh, la vista anterior, ¿verdad? Como les dije, a continuación les muestro el dibujo. Eh, tenemos la médula oblongada en que vamos a estudiarle un corte a nivel de la decusación piramidal, otro corte a un nivel superior que sería a nivel de la decusación lemniscal, otro corte a nivel donde tenemos las olivas ya casi cercano al puente y después vamos a estudiarle al puente, como les dije, en dos porciones, en un, en, dividido en un plano coronal y nuevamente al mesencéfalo más adelante, ¿sí? Y esto es lo que yo le quería mostrar, ¿sí? Este dibujo que tenemos acá es la vista dorsal del tronco encefálico, aproximadamente. La idea no es recrear el tronco como tal, sino simplemente tener más. Entonces, en el primer corte que tenemos, vamos a tener a nivel de la médula espinal todavía. El segundo corte que vamos a tener va a ser ya dentro de la médula elongada, pero niveles bajos. El tercero va a ser también un nivel superior en la médula elongada, pero todavía en la porción abierta que se le conoce como la médula elongada. Nosotros habíamos hablado en la clase anterior de que la médula elongada tenía una porción cerrada y una porción abierta. La abierta es la que se abre al piso del cuarto ventrículo y este piso del cuarto ventrículo, por convención, se dividía en tres porciones, diríamos, el piso, en la que los 2 tercios superiores correspondían al puente y el tercio inferior correspondía a la médula oblongada. Entonces, un cuarto corte vamos a tener a nivel de la porción abierta de la médula oblongada, a este nivel. Y esto es lo que le quiero transmitir. Entonces tenemos acá los numeritos. Uno que se relaciona con este corte axial a este nivel. Este 2 que tenemos acá va a ser a este corte. El 3 que tenemos acá sería a este nivel. Y el cuarto sería a nivel de la porción abierta, ¿sí? Entonces nos vamos a la médula espinal que ya todos conocemos, ¿sí? Le hice un dibujito en la que la parte oscura, en el asta posterior,
es sensitiva. Les demarqué con una línea de puntos y le escribí ahí área sensitiva. La parte anterior, el asta anterior, era motor. Recuerdan que era motor, ahí se encontraba la segunda neurona motora, la que sale y es que hace parte de la unión neuromuscular, la que va a hacer sinapsis con los músculos, la unión neuromuscular le llaman, ¿verdad? En la placa motora, y esta es el área motora, ¿sí? La segunda están lo importante que yo quiero que sepan acá, que hay neuronas motoras, ¿sí? Entonces esta es la dinámica, y en la médula espinal, en el asta lateral, estas astas laterales, tenían neuronas preganglionares que eran vegetativas, que son del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? El sistema nervioso autónomo, dependiendo del segmento en el cual nos encontremos, si fuese torácica, esto pudiera ser simpático, si fuese, ¿verdad? Entonces, el sistema nervioso autónomo tenemos dos divisiones grandes que son el simpático y parasimpático. Entonces, el sistema nervioso autónomo o vegetativo, son sinonimias, autónomo o vegetativo. Entonces, esta le puse como área vegetativa. En realidad no es toda la franja, es simplemente en el área del asta lateral. Pero para dibujar esquemáticamente y tratar de ubicarnos qué va a pasar en el tronco, cómo se van a disponer estas sustancias, esta sustancia gris dentro de lo que es, vamos a decir, un patrón uniforme en la médula espinal con algunas variaciones en el tamaño del asta, en las dimensiones, en la presencia o no de un asta temporal, en la cantidad de sustancia blanca que rodea la gris. Esas son las variaciones que tenemos de segmento en segmento en la médula espinal, pero siempre un patrón similar. Y ese patrón va a empezar a modificarse acá. En el 2 ya estamos en la médula oblongada, va a empezar a modificar, va a empezar a modificarse. Y vamos a notar que esta asta posterior se empieza a hacer un poco más dorsal y lateral, empieza a lateralizarse. Esto luego va a ser reemplazado por el núcleo sensitivo del trigémino, vamos a ver enseguida. Y se empieza a lateralizar. El área vegetativa también se hace dorsal y el motor, el área motora, los núcleos motores se van a dividir. Uno va a ir acompañando a este grupo de neuronas y se van a separar otros grupos, se van a quedar en estas partes anteriores que más adelante van a ser núcleo ambiguo, motores para mover 9, 10, 11, motores también que tiene que ver con la función del complejo olivar inferior, van a quedar estos núcleos que van a quedar dispersos, y la distribución de la sustancia blanca que va a ser distinta, ¿verdad? Vamos a ir estudiando eso poquito a poquito, ¿sí? Y nos damos cuenta, si yo hago una línea imaginaria desde esta mitad donde se encuentra el agujero central del conducto central, nos damos cuenta de que este agujero central ya empezó a migrar para arriba, perdón, para atrás. Esto sería dorsal, esto sería ventral. Empezó a migrar para atrás. Se va acercando al surco medio posterior, ¿sí? En el siguiente corte, que estamos a un nivel tangencial más alto ya, cercano al área postrema, que es el OEX, que es la zona donde se abre el cuarto ventrículo. Este conducto central se abre al cuarto. Cada vez estamos más cerca de ese surco medio posterior, ¿sí? Cada vez estamos más cerca. La distribución es muy parecida a esta, pero cada vez más lateralizada, ¿sí? Cada vez más lateralizada y más cerca de la cara dorsal, diríamos. Esto va migrando para atrás los núcleos y quedaron estos núcleos anteriores que se desprendieron del área motora, se desprendieron, van quedando en la porción ventral, diríamos, ¿sí? Cuando llegamos a este corte del cuarto, cuando ya estamos en la porción abierta del cuarto ventrículo, esto sería el suelo del cuarto ventrículo, como habíamos dicho en la clase anterior, es una fosa romboidal, un piso que es una depresión poco profunda, ¿sí? No es una fosa, no es un agujero gigantesco, una depresión poco profunda que tenemos más o menos dibujado de esta manera. Y acá ya quedaron distribuidos. Esta distribución de los núcleos se va a ver en esta puente, vamos a encontrar esta distribución de núcleos, ¿sí? En la que vamos a ver núcleos motores, vamos a ver a nivel medial. Los núcleos vegetativos un poco más lateralizados serían paramediales, ¿sí? Y los núcleos sensitivos estarían bien lateralizados, ¿sí? Yo creo que les hice el ejemplo de la hoja en la clase anterior, ¿sí? En la que yo tengo el tubo neural de esta manera, en esta disposición, y vamos a suponer, si nosotros tenemos
todo el eje de la médula espinal, la porción posterior sería sensitiva y la porción anterior sería motora. Vamos a suponer que esta cara que le da a ustedes en la visión, esto, vamos a suponer que sea posterior, ¿verdad? Si eso es posterior, ¿y qué pasa a nivel del cuarto ventrículo? Esto era un tubo, era una formación tubular y se abrió. Al abrirse, queda también con una forma romboidal. Y eso, así se caracteriza esta fosa romboidal que es el piso del cuarto ventrículo. Por lo tanto, estas estructuras que eran dorsales, bien posteriores, al hacer esto, quedan lateralizadas, quedan al costado. Y ocurre en esa misma dinámica ocurre en el tronco encefálico. Entonces, lo que estaba posterior se fue haciendo lateral hasta que se acomode en esta línea, ¿sí? Tenemos núcleos pegados al piso del cuarto ventrículo con esta disposición. Mediales motores, un poco más laterales o paramediales los vegetativos y bien laterales los sensitivos. Acá le vamos a ver al núcleo del hipogloso, el núcleo motor del facial, del sexto, del abducens. Vamos a verle lateral, le vamos a ver al núcleo motor del dorsal del vago, o sea, vamos a ver vegetativos y laterales vamos a encontrarle a los cocleares, a los vestibulares, vamos a encontrar todo lo que es sensitivo bien lateral. Entonces vamos a tener esa disposición para que cuando, yo esto le hago de manera esquemática como para que nos ubiquemos en el, porque cuando empecemos a desarrollar eh, la configuración interna de este tronco cefálico, vamos a ir mencionando el núcleo ambiguo, vamos a ir mencionando el núcleo sensitivo del trigémino, vamos a ir mencionando los núcleos y se da por entendido que nosotros vamos a saber o ustedes sabrían de qué tipo de información manejan esos núcleos, ¿entendés? ¿Entienden? Entonces, Profe, perdón por sí, interrumpirte. Creo que te hay una escucho. compañía que está pidiendo para entrar a La la admití, clase. ya había una. Ya, Gracias. ya. Entonces, para que nosotros tengamos esa distribución, entonces esta migración de la sustancia gris es como les dije, que va a ir ocurriendo y van a quedar en esta disposición, van a quedar después, ¿sí? Esto es para que nosotros nos acomodemos en la cabeza nada más. Esto es algo muy mío, que es más precario, pero me parece interesante, ¿sí? Bueno, ahora damos inicio a lo que dice nuestro libro, ¿verdad? Vamos a dividir la médula elongada en la primera porción que la vamos a estudiar, que va a ser la más caudal, la más baja, que va a mostrar a nivel de la decusación piramidal, ¿sí? Dice que es una transición entre la médula elongada y la médula espinal, el patrón de sustancia gris, cambio de posición considerable. El asta anterior se hace más tenue, hasta posterior reemplazado por el núcleo sensitivo del trigémino, que es la porción caudal del núcleo. El núcleo sensitivo del trigémino está a lo largo del tronco cefálico. Tiene una porción espinal, incluso se mete un poquitito dentro de la médula espinal, la parte de la médula elongada como tal, vulvar, una parte pontina y una mesencefálica, ¿sí? Entonces la parte más inferior va reemplazando de a poquito el asta posterior, ¿sí? Y en su porción ventral, la mayoría de las fibras de la pirámide se decusan. Vemos acá una imagen, este es un corte con una tinción, este es el dibujo esquemático de ese mismo corte, ¿sí? Vamos a esta imagen en la que vamos a ver el surco medio posterior. Estas son las pancitas de la pirámide, de la protrusión que veíamos en la pirámide, recuerdan, era una panza grande en la que son fibras longitudinales que están descendiendo, van a ser parte de la vía corticoespinal. Y acá vemos su decusación a este nivel, a nivel medial. Empiezan a decusarse las fibras. Nosotros habíamos hablado de que las fibras que salen de la corteza motora primaria del lado izquierdo va a gobernar el lado derecho y viceversa, ¿verdad? Entonces este es el lugar de la decusación, donde ya habíamos hablado en las clases anteriores de que ocurría entre el 75 al 90% de las fibras, según nuestro libro, según el Crossman, ocurría esta decusación. Ese restante de 10 a 25% que no lo hacía aquí la decusación, lo iba a hacer a nivel de su segmento medular que iba a salir a ejecutar su sesión. O sea, desciende por el cordón anterior, pero cambia de lado a nivel del segmento en el cual va a emerger. Entonces, la mayoría de las fibras, de las fibras córtico-espinales o piramidales que llevan su nombre, el epónimo por esta disposición anatómica de la pirámide, lleva el nombre de las fibras piramidales, recusan a este nivel. Esto que era el asta anterior, que sigue siendo el asta anterior, dijimos que se hace más tenue. Lo que a nivel cervical era grande, voluminoso, porque iban a salir fibras para el plexo braquial, empieza a disminuir de volumen, a disminuir de tamaño, ¿sí? Y el asta posterior,
va siendo reemplazada a poquito por el núcleo sensitivo del trigémino. Esto que vemos acá, el núcleo sensitivo del trigémino. Esto van a ir siendo más adelante los núcleos para los fascículos grácil y cuneiforme, también van a ir apareciendo a poquito. Estos son todavía sus fascículos. Nosotros recordemos de que en el cordón posterior teníamos neuronas de primer orden, ¿verdad? Para la información de la propiocepción y el tacto fino, propiocepción consciente. Esas fibras, recuerden de que venía primera neurona al ganglio medio de la espinal, no hacían sinapsis con nadie, ascendían directamente por los cordones posteriores. Y acá en la médula elongada es donde hacían sinapsis, pero un nivel superior. ¿Sí? Entonces estamos acá, este mismo dibujo ya esquemático, ¿verdad? En la que vemos el núcleo sensitivo del trigémino, vemos la decusación piramidal, que es lo que nos interesa, este conducto central que está todavía acá, ¿sí? Los fascículos grácil y cuneiforme están todavía ubicados a este nivel, ¿sí? Estos son los que nos interesa ahora mismo. Nos vamos un nivel superior a la decusación, sería la porción media de la médula oblongada. Porción ventral prominente por arriba de la decusación. Recordemos de que justamente las pirámides eran esas dos prominencias que venían descendiendo de fibras longitudinales, entonces se vuelve a marcar ahí a nivel de esa porción media porque inferiormente recién está su decusación y esa decusación es la que borra eh, borra un poco la fisura media anterior. Dorsalmente, fascículos grácil y cuneiforme alcanzan a sus núcleos, que aparecen profundos respecto a sus tractos. Vamos a ver eso. Axones de esos núcleos discurren ventral y medialmente como fibras arqueadas internas y decusan la línea media. Luego ascienden al endisco medial. Le voy a dar acá lo que les expliqué recién justamente en relación a los cordones posteriores. Cordones posteriores, axones de la primera neurona era del ganglio espinal. Ingresan a la médula espinal, asciende por cordón posterior, sinapsis en los núcleos grácil y cuneiforme. Ahí hacen sinapsis con la segunda neurona y según lo que nosotros habíamos visto en, hacían, porque siempre como patrón, como regla teníamos de que después de la segunda neurona, toda la información consciente cambia de lado, decusa y asciende hasta el tálamo. Entonces, una vez que le alcanzaron a sus núcleos, grácil y cuneiforme también, el mismo nombre que sus fascículos, entonces ellos decusan. Entonces dice que decusan, discurren, se van hacia adelante inmediatamente y decusan, cambia de lado. Esa decusación de esta fibra sensitiva es la que se les conoce como fibras arqueadas internas. Y ascienden como lemnisco medial, ¿sí? Eso es lo que ya le conocíamos cuando le estudiamos a, a, a los cordones posteriores cuando hablábamos de la sensibilidad general, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Anteriormente las pirámides prominentes, la fisura media anterior, y acá tenemos las pirámides que son prominentes, ¿sí? Acá le tenemos a los núcleos grácil y cuneiforme. Esto sigue siendo el núcleo sensitivo del trigémino, a este nivel aproximadamente, ¿sí? Acá estaría el núcleo sensitivo del trigémino. Estos serían los núcleos grácil y cuneiforme. Grácil medial, cuneiforme lateral, que dice que está profundo respecto a sus tractos o a sus fascículos. Estos son sus fascículos que le están envolviendo y están llegando a los núcleos grácil y cuneiforme, ¿sí? Estamos llegando. Esto, cuando aparece, nosotros veíamos en la cara posterior del tronco de que teníamos también dibujados los fascículos grácil y cuneiforme, pero que ya cercano al óvex se formaba un tubérculo que se llamaba grácil y cuneiforme. O sea que esto es más prominente en la cara posterior a este nivel. Dicen que es el tubérculo que se correlacionaría con el nivel donde se encuentran los núcleos. Entonces, estos son los núcleos grácil cuneiforme. Acá se encuentra la segunda neurona de la información sensitiva que trae propiocepción consciente y tacto fino, ¿sí? Estas fibras cambian de lado y ascienden como lemnisco medial, dicen. Entonces, estas fibras que llegaron de este lado van a cambiar de lado. Y estas fibras que están cambiando de lado, acá en este dibujo se ve mejor, cuando están cambiando de lado, a estas fibras que están cambiando se les denomina fibras arqueadas internas, ventral y medialmente, dice. Lo que viene de acá viene hacia adelante y dirigida hacia el medio de este corte axial, ¿verdad? Entonces es ventral y medial, viene hacia adelante porque esto es ventral, esto es anterior, viene hacia adelante y medialmente y cambia de lado. Cuando cambia de lado, esto que está un poquito más oscuro es la condensación de estas fibras que van a ascender.
Esto que está acá es el lemnisco medial. Esto que ven acá, en este dibujo, es el lemnisco medial. El lemnisco medial tiene sus fibras, que son de las fibras que dijimos, propiocepción consciente tacto fino. En realidad, a medida que vamos avanzando al lemnisco espinal, se le van adhiriendo también ya las fibras del lemnisco espinal y del lemnisco trigeminal. Van a empezar a viajar y a ascender juntas. Ahora mismo esto es lemnisco medial, solamente información de lo que viene de los cordones posteriores, ¿sí? Entonces se decusan gracias a estas fibras arqueadas internas y ascienden por este lemnisco medial. Esto es, como dije, nivel de la decusación, los núcleos gracílicos uniformes. Acá estaría el núcleo sensitivo del trigémino. Estos serían las pirámides vulvares en las que están descendiendo las fibras y entonces cambian de lado. Acá le vemos que vienen ventral y medialmente y cambian de lado. Ventral y medialmente desde los núcleos gracílicos uniformes. Y acá mismo van a ascender a través del lemnisco medial. Y llegamos a la porción rostral de la médula oblongada. Llegamos a la porción más alta de la médula oblongada, en la que decimos entonces de que esa porción más rostral siguen siendo visibles las pirámides, ¿sí? Las pirámides vamos a seguir viendo voluminosas. Recién en el puente van a ser tapadas por las fibras transversales. Inmediatamente dorsal a la pirámide se sitúa el lemnisco medial. Esto es lo que hablamos recién. Vamos a mirarle en el dibujo, en el corte axial, vamos a mirarle al lemnisco medial, ya mejor identificado. Dorso lateral a la pirámide, por detrás de la pirámide y a un costado. Y lateral al lemnisco medial se encuentra el complejo olivar inferior, ¿sí? Ahí vamos a encontrarle al complejo olivar inferior que tiene control de movimientos, que trabaja en el control de movimientos. Ese núcleo olivar inferior va a recibir aferencias de la corteza, motora y sensitiva, desde el núcleo rojo, y va a tener referencia hacia el pedúnculo cerebeloso inferior. Nosotros recordemos de que la comunicación del cerebelo con el tronco encefálico va a ser a través de los pedúnculos cerebelosos, superior, medio, inferior. Cada quien le corresponde, cada uno de esos se corresponde con el nivel de la médula oblongada. Los van a tener conexión con el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior, el puente a través del pedúnculo cerebeloso medio y la médula oblongada con a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, vamos a tener esas conexiones. Dice dorso lateral está el complejo olivar. Dorsales al complejo olivar y lateral al lemnisco medio ascienden los tractos espinales y trigeminales. Estos tractos quedan lateral todavía el lemnisco medial, después van a ascender juntos ya, van a mezclarse todos. Mientras tanto están todavía separados, ahí ascienden los tractos espinales y trigeminales, ¿sí? Que son los lemniscos trigeminales y lemniscos espinales. Cara dorsal forma parte del suelo del cuarto ventrículo e inmediatamente en su profundidad se sitúan varios núcleos de los nervios craneales, ¿sí? Vamos primero a mirar la imagen. Acá le vemos a las pirámides prominentes todavía, ¿sí? El surco medio, dorso lateral a las pirámides y este es el lemnisco medial. Esto que vemos acá es el lemnisco medial. Entonces, esto sería el lemnisco medial, las pirámides. Entonces, lateral al lemnisco medial y dorso lateral a la pirámide se encuentra el complejo olivar inferior, ¿sí? Esta cinta que le llaman festoneadas, esto es el complejo olivar inferior, ¿sí? Dice, cara dorsal forma parte del cuarto ventrículo. Esta cara dorsal, esta cara, ya es parte del piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Y dice, inmediatamente en su profundidad se sitúan varios núcleos de los nervios craneales. Lateral a la línea media, núcleo del nervio hipogloso. Hipogloso es el 12 par craneal. Es motor, que es justamente para movimientos de la lengua. Serían músculos intrínsecos, extrínsecos de la lengua, ¿sí? En el hipogloso. Vamos a tener también lateral a este, un poco más al costadito, el núcleo dorsal del vago o núcleo posterior del vago. El núcleo posterior del vago, al nervio vago le vamos a estudiar también los pares craneales, es el 10º par craneal y tiene una distribución bastante extensa en todo el cuerpo que llega
de la cabeza al cuello, tiene una distribución bastante larga, de ahí viene su nombre, ¿verdad? Porque es un vago, recorre mucho, ¿sí? Esófago, tráquea, y a nivel gastrointestinal llega, ¿verdad? Entonces tiene un largo recorrido. El vago tiene otros, recibe también información desde otro lado, o sea, el nervio vago recibe inervación de otros lados, pero este núcleo posterior del vago le aporta alrededor del 75% de todos sus componentes, eh, vamos a decir, parasimpáticos, ¿verdad? Todos los núcleos vegetativos que vamos a estudiar en el tronco cefálico van a ser parasimpáticos. Ninguno es simpático, ¿sí? Todos son parasimpáticos. Entonces, acá le tenemos en la línea media, paralela a la línea media, le tenemos a los núcleos del hipogloso, del 12 par craneal, ¿sí? Estos van a hacer un recorrido y se acuerdan de que en el surco preolivar, entre la prominencia que hace la oliva entre la prominencia que hace la oliva y la pirámide salía o emergía el 12 par craneal, el nervio del hipogloso, el doceavo, ¿sí? Y al lateral al nervio al núcleo del hipogloso tenemos al núcleo dorsal del vago. ¿Recuerdan esa disposición que les dije? Centrales eran, centrales eran motores, paramediales eran vegetativos y laterales sensitivos. Entonces acá tenemos los motores, acá tenemos los parasimpáticos que serían vegetativos o autónomos, y más lateral vamos a encontrar a los sensitivos. Vamos a hablar de eso enseguida. Seguimos con esta porción rostral, seguimos con la parte más alta. La parte más caudal del suelo del cuarto ventrículo se le conoce como área postrema. Esto ya habíamos hablado cuando le estudiamos a la configuración externa. La habíamos estudiado al área postrema, que era donde terminaba el, vamos a decir, uno de los picos de la fosa romboidal del suelo del cuarto ventrículo. Esa zona se correspondía al agujero de Magendie, que es por donde sale el SR de las cavidades ventriculares, al espacio subaranoideo. Y esa zona también tiene una zona en la que eh, está más desprotegida la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y esa barrera hematoencefálica se corresponde a esa zona también como el núcleo del vómito, que es el área, el centro emético vulvar, no me venía el nombre, el centro emético vulvar, ¿verdad? Entonces cuando hay un tipo de intoxicación, ya habíamos hablado anteriormente, es la zona por donde ingresa, se irrita capaz de ese centro, y es lo que genera eh, vómitos, ¿sí? Me aguardan un segundo, tengo la garganta seca. Dice en la parte lateral del suelo, lo que hablamos recién, se localizan los núcleos vestibulares, ¿sí? Núcleos vestibulares van a ser parte de los núcleos que vienen justamente de los nervios vestibulares. El nervio vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal, trae dos tipos de informaciones de dos lugares distintos, ¿verdad? Desde los vestíbulos, o sea, desde el sistema vestibular, que está en el oído medio, que va a tener relación con el equilibrio, ¿sí? Dijimos de que son tres semicírculos en los tres planos del espacio, que era horizontal, oblicuo y vertical, oblicuo y horizontal, que son los tres planos del espacio y nos da la dimensión, la tercera dimensión, el espacio tridimensional 3D. Es lo que nos ubica para justamente este, orientarlos. Cuando hay traumatismo, se forman burbujas o hay una laceración o una fractura y se pierde esa endolinfa que se circula adentro. ¿Sí? ¿Escuché que alguien me habló o no? Bueno, seguimos. Cuando se mueven, cuando se pierden, dentro de esos semicírculos hay unos cilios que justamente son los que con ese movimiento ellos perciben el cambio de posición y es lo que nos da la orientación también espacial. Entonces, cuando hay algún tipo de traumatismo, se forman burbujas, esos cilios no reconocen porque el aire no reconoce como movimientos y uno se mueve y se mueve también esas burbujas dentro de esos canales. Entonces es que aparecen los mareos y eso postraumático. En pacientes traumatizados vemos mucho de eso, ¿verdad? Que estando acostados también se levantan y se marean, se les mueve toda la pieza. Es justamente por la pérdida de la dimensión, o sea, se pierde el espacio tridimensional hasta que se acomoda todos los líquidos de vuelta y vuelve a estar, desaparece esa molestia, el vértigo. Bueno,
Eso a modo de comentario. Entonces, núcleos vestibulares que tienen que ver, lo que quería transmitirle con esto es que tienen relación eh, con el sistema vestibular, y el octavo par craneal dijimos que era vestíbulo coclear. Entonces, la otra porción es coclear, que es auditiva, que es en relación al oído, ¿sí? Entonces, ventromedial al núcleo del hipogloso, junto a la línea media, se sitúa el fascículo longitudinal medial. Por delante del hipogloso. Dijimos que pegado al piso del cuarto ventrículo van a estar esos núcleos, pero un poquito más adelante, ventromedial dice, un poquito más adelante, vamos a encontrar el fascículo longitudinal medial. El fascículo longitudinal medial tenía que ver con este, lo que se le conocía al tracto vestíbulo espinal medial, pero en el fascículo longitudinal medial se van interconectando fibras de muchos pares craneales para el movimiento ocular, vamos a unir la ubicación espacial, lo que tiene que ver con justamente lo que hacen los núcleos vestibulares, con la parte que tiene que ver con el tono y postura del cuello y movimiento de la cabeza, ¿sí? De la cabeza, va a tener también relación, va a tener relación con el movimiento de los ojos, los pares craneales tercero, cuarto y sexto, ¿verdad? Tercero, cuarto y sexto son músculos extrínsecos del ojo, son los que sirven para mover el ojo. Y en este fascículo longitudinal medial se entrelazan esos fascículos de los núcleos vestibulares, que tienen que ver con el tono, movimiento de la cabeza y cuello, y movimientos del ojo mismo, que tienen algo que se llama la mirada conjugada, ¿sí? O sea, lo que yo voy viendo, yo creo que ya les expliqué esto. Si yo tengo un objeto en el campo visual que se está moviendo, mientras esté en mi alcance, yo muevo los ojos nomás, pero se va muy lateral. Se va muy lateral el objeto que estoy mirando. Yo voy también acompañando con el giro de la cabeza, ¿verdad? Lo mismo ocurre cuando manejamos o cuando, qué sé yo, viajas en colectivo, tren, lo que fuese, y te van pasando las columnas, y uno sin querer, uno va mirando esas columnas, pero sin querer uno va acomodando el ojo y va haciendo este movimiento. Si es que te vas fijando en esas columnas, al menos fija una anterior y va cediendo, hace unos movimientos, ¿verdad? Pero más tiene que ver con la búsqueda u hociqueo, que se llama esa, la mirada conjugada, en la que yo decido mirar y acompañar. Entonces, esa integración de movimientos es la que hace el fascículo longitudinal medial. El ejemplo más clásico es cuando yo muevo, por ejemplo, el globo ocular hacia el lado derecho. Ese objeto que se me movió en el campo visual, se movió a mi derecha, acá a este lado se me movió el objeto, yo giré el ojo, los dos miraron a la derecha, pero ¿qué hizo cada ojo? Hicieron cosas distintas. ¿Qué hizo el ojo derecho? Giró para afuera. ¿Qué hizo el ojo izquierdo? Giró para adentro. Entonces fueron músculos distintos los que actuaron para cumplir un mismo objetivo, ¿sí? Cumplieron un mismo objetivo. Entonces, si yo hice esta persecución, yo moví, pero ¿qué hacía si yo decidía mover mi ojo derecho hacia afuera y el otro hacía lo mismo, movía hacia afuera? Se me mueven los ojos para afuera, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, es casi reflejo el movimiento, pero es gracias a la integración de esas fibras a través del fascículo longitudinal medial. Entonces giran juntos haciendo movimientos distintos, ¿sí? Giran juntos pero con movimientos distintos. Acá quien estiró el recto lateral, acá quien estiró el recto medial. Son pares craneales distintos quienes actuaron, pero hicieron lo mismo, siguieron un objetivo que se llama hociqueo o búsqueda. Se le busca, gira acá con un mismo objetivo. ¿Gracias a quién? A la integración de esas fibras del fascículo longitudinal medial. Para que entendamos nada más y saber qué es este fascículo longitudinal medial. La parte Profe, dorso lateral, sí. una pregunta. Entonces, en el fascículo longitudinal medial se van a interlazar la fibra de los pares 3, 4 y 6. Así, eso Tercero, va a cuarto y seis, con los núcleos vestibulares también. Ok, ok. Con los Incluso núcleos. tecto espinal dicen que está conectado. Recuerdan que el tecto espinal era con movimiento de los ojos en la que terminaba, el tecto espinal terminaba en los segmentos cervicales, porque teóricamente inervaba a estas zonas como justamente de repente que tienen que ver con los estímulos visuales. O sea, eso integra todo el fascículo longitudinal medial. O sea, Integra todo. esa integración es lo que permite o sea, todo ese movimiento integrativo, digamos. Sí, en este fascículo, ahí se integran. Ok, En ok. este fascículo. Gracias, profe. Ok. Parte dorso lateral
La parte dorsolateral está dominada por el pedúnculo cerebeloso inferior, que incluye el cuerpo restiforme. Vamos a ver un poquitito el cuerpo restiforme. Vamos a mirar acá. Esto que se continúa es el parte del cuerpo restiforme. En las caras dorsal y lateral del pedúnculo cerebeloso inferior se ven los núcleos cocleares posterior e inferior. Entonces, nosotros a medida que nos fuimos, habíamos visto central, habíamos visto los núcleos del hipogloso, un poco más lateral el núcleo dorsal del vago, un poco más lateral ya empieza la sensitiva porque veíamos los núcleos vestibulares. Y más lateral aún, donde ya aparece el pedúnculo cerebeloso inferior, fibras que van a irse al cerebelo. Metido con eso están los pedúnculos cerebelosos, perdón, los núcleos cocleares, tanto posterior como anterior, en la cara dorsal y lateral del pedúnculo cerebeloso inferior. El cuerpo restiforme es eso, fibras que están atravesando asociado a núcleos. ¿Sí? Y acá vamos a mirar, perdón, y el último dice, en la profundidad dorsal al complejo olivar se localiza el núcleo ambiguo. Esto es más profundo, les explico enseguida. Acá tenemos, entonces, en el piso del cuarto ventrículo, el núcleo del 12, el núcleo del vago, tenemos el núcleo del vago acá, perdón, ¿sí? Esto es el núcleo vestibular, ya más lateral, y acá tenemos el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿sí? Pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Y dónde decía que estaba? Dorsal y lateral al pedúnculo cerebeloso inferior, tendríamos los núcleos vestibulares, el coclear, perdón, posterior y anterior. No está dibujado acá los cocleares, estarían detrás, y acá tenemos un coclear anterior, ¿sí? Pero también tenemos el lateral y hay uno posterior. Tenemos tres núcleos que están entrelazados con el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿sí? Pedúnculo cerebelo. Entonces tenemos acá, en esta distribución que habíamos dicho, los núcleos que eran del hipogloso, acá está emergiendo entre la oliva y la pirámide en el surco preolivar el 12, ¿verdad? Este es el núcleo, el núcleo dorsal del vago, va a salir en el vago, en el surco posolivar, ¿sí? Para que tengamos idea nomás. Acá tenemos el lemnisco medial que viene ascendiendo, ya habíamos visto que venía ascendiendo, y acá está el fascículo longitudinal medial, ¿sí? En esta parte decíamos de que estaba ventral al núcleo del hipogloso, el fascículo longitudinal medial. Esto que ven acá, esta puntita, nada más, es el fascículo longitudinal medial. Entonces tenemos en esta línea media, tenemos el lemnisco medial, el tracto tectoespinal que no le mencionamos, y el lemnisco, perdón, el fascículo longitudinal medial, ¿sí? Uno a cada lado. Esta es la que va a hacer las conexiones con los pares craneales superiores para la mirada conjugada, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Ah, y el núcleo ambiguo mencionamos, ¿sí? El núcleo ambiguo estaría acá, por este nivel. Este negro que está pintado. Núcleo ambiguo. Es anterior a la oliva y lateral al fascículo longitudinal medial. El núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo va a ser el núcleo motor de los pares craneales 9, 10 y 11 que tiene que ver con el movimiento de la faringolaringe que va a tener con la fonación, relación con la deglución, que son importantísimos. Los pares bajos se le llama a esto. Llegamos al puente, ¿sí? No vamos a un nivel superior, llegamos al puente. Y dice que se puede dividir una porción basal o ventral, que es anterior, y una porción dorsal conocida como tegmento del puente, ¿sí? Entonces la porción más posterior va a ser el tegmento. Quiero hacer un paréntesis acá para no confundirnos. Nos vamos al mesencéfalo, nos vamos a un nivel más arriba. Yo les había mencionado de que por qué, por ejemplo, se le decía al, al tecto espinal, al tracto tectoespinal, porque de dónde venía el nombre, yo les había comentado cuando desarrollábamos las vías descendentes extrapiramidales. El, Al mesencéfalo a nivel del acueducto cerebral le dividimos en dos mitades y una posterior que es el techo o tectum, ¿verdad? El latín. Y ese tectum se corresponden con las prominencias que son los folículos tanto superior como inferior, ¿verdad? Entonces, lo que yo tengo más posterior del mesencéfalo es
es techo, tectum. Y lo que un poco más anterior es el tegmento. Y sin embargo, en el puente, la porción más dorsal, la porción más posterior, se le dice tegmento del puente, ¿verdad? Como que no hay una relación de por qué tegmento es anterior en el mesencéfalo y por qué tegmento es posterior en el puente, ¿verdad? Ese tipo de relación y de dudas suele ser bastante frecuente en los estudiantes, pero ocurre lo mismo que pasa desde la médula espinal hacia la médula oblongada, en la que se abre, ¿verdad? Recordemos de que se abría, entonces lo que era sensitivo quedaba lateral. Y pasa lo mismo con el mesencéfalo. Lo que venía descendiendo y teníamos el acueducto, que en ese caso es el acueducto cerebral, que sería su similar hacia abajo con el conducto central. Ese acueducto, la parte posterior, lo que le corresponde a los colículos superior e inferior, le corresponde a la que son sensitivos, superiores visual e inferiores auditivos, están todavía. Cuando llegamos al puente se abre esto, se abre. Entonces, lo que era tegmento del mesencéfalo, si seguimos descendiendo, se va a correlacionar con el tegmento del puente, va a seguir bajando, ¿verdad? Entonces, lo que era sensitivo en la parte posterior, en el puente lo sensitivo va a quedar lateralizado, va a quedar a los costados, no va a haber nada detrás, porque ese cuarto ventrículo se abrió en ese lugar, quedó abierto. Entonces, lo que era posterior va a quedar lateral, lo que era un poco más, lo más dorsal, porque ya no hay nada que le cubra, ya choca, la parte dorsal ya choca con esta parte que era el tegmento. No sé si me hago entender o le estoy complicando más, pero eh, estoy tratando de transmitirle la idea. Entonces, básicamente, puente vamos a dividirle en una porción basal o ventral anterior y una porción dorsal o tegmento. Vamos a tener una demarcación, vamos a ver cuál va a ser eso. Pero primeramente vamos a ver la parte más anterior, la porción ventral. La porción ventral, la parte más anterior, está marcado por fascículos orientados transversalmente de fibras pontocerebelosas que se originan en núcleos del puente. Decusan y se dirigen al cerebelo a través del voluminoso pedúnculo cerebeloso medio. Vamos a recordar de vuelta acá. Nosotros habíamos visto que en la pirámide, por ejemplo, en porciones inferiores, las fibras de la pirámide son fibras longitudinales, ¿verdad? Longitudinales paralelos al eje que sería todo el plano axial, o sea, el eje longitudinal de la médula espinal y el tronco encefálico, ¿verdad? Esas fibras longitudinales siguen en su trayecto, ¿sí? Y estas fibras van pasando para atrás y esas son las fibras que hacen la pancita, hacen lo que protruya, por eso le llaman protuberancia también al puente, ¿verdad? Eso es lo que le da la figura de la pancita grande al puente, eh, por esas fibras pontocerebelosas que se van dirigiendo al pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? Dice, el haz córtico espinal discurre longitudinalmente entre los fascículos de las fibras transversas. Vienen descendiendo el haz córtico espinal, que va a ser la vía piramidal o lo que va a formar la pirámide en la médula oblongada. Esas fibras siguen descendiendo por el puente, pero le tapan las fibras pontocerebelosas. Por delante hacen su cambio de posición, su decusación, y van dirigidos dorsalmente a través del pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? Y dice, vamos a mirar todo esto en imágenes para entender, ¿sí? No se preocupen. Fibras del lemnisco medial se va desplazando dorsalmente junto con el lemnisco espinal y el lemnisco trigeminal. Recordábamos de que el lemnisco medial eran dos tractos que ascendían paralelamente, paralelo a la línea media y paralelos uno al otro. Y eso se empieza a desplazar dorsalmente, ¿sí? Rota 90 grados y se sitúa horizontal. Esa rotación y esa posición horizontal del lemnisco medial es lo que nos da el límite entre las porciones ventral y dorsal, ¿sí? Entonces acá vemos un dibujo de un puente, ¿sí? En la que estamos viendo, no sé si se ve bien acá, yo por lo menos tengo eh, el enlace, pero no sé si ven ustedes las imágenes en la que estamos viendo los núcleos del puente, los núcleos pontinos, y acá están las fibras transversales. Estas fibras transversales se van a dirigir posteriormente y van a través del pedúnculo cerebeloso medio, van a ingresar al cerebelo, ¿sí? A través del pedúnculo cerebeloso medio. Eso sería el piso del cuarto ventrículo, ¿sí? En la que vamos a ver al fascículo longitudinal medial. Este es el núcleo del nervio abducens, que es el sexto par, movimiento extrínseco del ojo, el motor.
Y el lemnisco medial, ¿se acuerdan que el lemnisco medial estaba posicionado así? Vamos a mirar una imagen para recordar el lemnisco medial. Así estaba posicionado el lemnisco medial, paralelos entre sí, paralelos al eje de la línea media. Se van desplazando posteriormente y se quedan en un plano horizontal. Y esto es lo que nos divide en una porción tegmental o dorsal y en una porción ventral, ¿sí? O anterior del puente. Bien, entonces estas son las dos mitades que le estudiamos: porción tegmental o dorsal, porción ventral o anterior, ¿sí? Entonces acá tenemos los núcleos pontinos. Nosotros yo les había comentado de que había fibras descendentes desde la corteza a niveles inferiores. La más importante era el córtico espinal, ¿sí? Que era parte de lo que va a ser la vía piramidal. Había unos núcleos que le comenté en la clase pasada que era del córtico nucleares vulvares. Son de la corteza y van a los núcleos del tronco encefálico. Por la nomenclatura arcaica antigua en la que bulbo era todo el tronco encefálico, quedó con ese nombre de córtico nucleares vulvares. Esos son núcleos motores del tronco encefálico que va a recibir injerencia o información desde la corteza y desde ahí van a salir a ejecutar sus acciones a través de los pares craneales. Entonces esos son los fascículos córticos espinales vulvares. Y están las corticopontinas, las que van a ir de la corteza a estos núcleos del puente, ¿sí? Y de ahí van a ir al cerebelo para la coordinación de movimientos. Van a hacer una retroalimentación, van a pasar por ahí, la corteza hace mucha retroalimentación, coordinación de movimientos con el cerebelo y con los ganglios basales, con el cuerpo estriado, hace para movimientos finos y filtrar movimientos no deseados. Esa retroalimentación la corteza hace para ejecutar acciones finas, ¿sí? Gracias a la retroalimentación con cerebelo, a través de estas fibras corticopontinas que van a irse al cerebelo y con el cuerpo estriado para filtrar movimientos no deseados, ¿sí? Entonces, estas fibras corticopontinas van a terminar en los núcleos del puente, de un lado van a cambiar de lado y van a formar las fibras transversales. Eso es lo que formaba la famosa cabellera de Foville que yo les había mostrado en el puente, estas fibras transversales que formaban la pancita del puente. Entonces, eso llegan fibras de la corteza a los núcleos del puente, cambian de lado fibras transversales y se meten en el pedúnculo cerebeloso medio. Acá en este corte se le ve ya incluso al núcleo dentado que le corresponde a la parte profunda, vamos a decirle, del cerebelo. O sea que este pedúnculo cerebeloso medio ya tomó parte incluso del cerebelo, ya en este corte cadavérico que tiene una tinción. Entonces acá tenemos los núcleos del puente, acá tenemos las fibras transversales que están cambiando de lado y son lo que forman la protuberancia y se dirigen lateral y dorsalmente hacia el pedúnculo cerebeloso medio en dirección al cerebelo, ¿sí? Entonces tenemos acá estos núcleos. Habíamos dicho que este lemnisco que está acá es el lemnisco medial, que ya está unido en esa porción con los del lemnisco trigeminal y los del lemnisco espinal ya empiezan a ascender juntos, ¿sí? Entonces acá vemos eh, el lemnisco medial, que es el que está lateralizado, ¿sí? Vamos a ver fibras, le voy a mostrar. Continuamos acá, continúa aviación. Vamos a leer esto y después le voy mostrando lo que falta. En la porción caudal del puente, ventral a las fibras lemniscales, porción caudal del puente anterior a las fibras lemniscales, pero dorsales a las fibras pontocerebelosas, aparece el cuerpo trapezoide. Les muestro acá de vuelta. Anterior a las fibras lemniscales serían estas fibras que están acá, pero posterior a estas fibras pontocerebelosas que se están descusando en este espacio, ahí está lo que se conoce como cuerpo trapezoide, ¿sí? ¿Qué es el cuerpo trapezoide? El cuerpo trapezoide son fibras de, de las fibras auditivas, ¿sí? Ahí aparece nuestro cuarto cuando desarrollemos, vamos a ver esto, cuando desarrollemos el octavo par craneal, vamos a estudiarle a las fibras del lemnisco lateral que van a ser fibras auditivas. Aparece ese cuerpo trapezoide. Entonces, fibras que están llegando. Nosotros, cuando nos llega la información del octavo par craneal, van a llegar a los núcleos cocleares. En los núcleos cocleares van a llegar información y van a ascender ipsilaterales algunos y algunos van a decusar. La información es cruzada siempre, siempre tanto
el núcleo de un lado como el núcleo del otro va a llevar información a las dos cortezas cerebrales, porque hay informaciones que van a ir directo y hay informaciones que van a cambiar de lado. ¿Dónde cambian de lado? En esas fibras que se decusan en el cuerpo trapezoide. Ahí van a cambiar de lado. Esa es la vía que se conoce como lemnisco lateral. Vamos a hablar después de eso, ¿sí? Ahí hay algunos núcleos que se llaman olivares, que están cerquita en la zona y hacen alguna sinapsis con esos núcleos olivares o preolivares para algunas respuestas reflejas que tenemos en relación a la audición, ¿sí? Vamos a estudiarle después de eso, pero quiero que se orienten nada más, que sepan dónde está eso, ¿sí? Entonces, esto sería, perdón, el cuerpo trapezoide, que son fibras que están decusando, que quedan por delante de los lemniscos, pero posterior a las fibras pontocerebelosas. Por debajo del suelo del cuarto ventrículo, en el tegmento, en la porción más dorsal, están varios núcleos que corresponden a los núcleos de los pares craneales. El nervio abducens, el motor del facial, el séptimo par, recordemos el facial que tiene con relación, el motor es relación a la mímica, y el núcleo motor del trigémino. El trigémino también es mayormente sensitivo, ¿sí? Pero tiene también un componente pequeñito motor, que tiene que ver justamente con uno de los músculos eh, del tensor del tímpano y algunos dos músculos deglutorios por ahí. Vamos a estudiarle también, ¿verdad? Muy poco es el componente motor que tiene, pero igual ese poco componente motor que tiene le da la característica de un nervio mixto al quinto par craneal, que es el trigémino, ¿sí? Entonces tenemos esos nervios motores. Núcleo sensitivo del trigémino, que es el mayor núcleo el mayor componente sensitivo que tiene, dijimos, el rostro de la sensibilidad general, alcanza su máxima expresión en el puente. Aquí es donde tiene mayor volumen y es adyacente a su origen. Recordemos de que el quinto par craneal emerge en medio de esas fibras transversales del puente, emerge y ese es el límite preciso donde termina la cara anterolateral del puente e inicia lo que se considera como pedúnculo cerebeloso medio. La emergencia del quinto par es el inicio también a nivel dorsolateral del pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? Entonces ahí tenemos la emergencia del quinto par adyacente a la porción más protuberante, vamos a decirle, del núcleo sensitivo del trigémino. En la porción rostral del puente, parte más alta, las paredes del cuarto ventrículo se van cerrando y está formado por los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿sí? Pedúnculo cerebeloso superior. Tiene fibras aferentes cerebelosas, aferentes que vienen cerebelo, tracto espino cerebeloso anterior, pero también contiene fibras eferentes que son cerebelosas ascendentes. Son fibras que van a salir del cerebelo, estamos hablando, salen del cerebelo y se van al núcleo rojo y al tálamo. ¿Para qué? ¿Para qué al núcleo rojo? Porque el núcleo rojo va, habíamos dicho de que el núcleo rojo tenía las fibras que iban por debajo, que se llama el tracto rubro espinal, va paralelo o pegado incluso al córtico espinal cuando desciende por la médula espinal, y este, era un ayudante, vamos a decir, tenía tareas complementarias al córtico espinal y tiene que ver justamente con la coordinación de movimientos. Y al tálamo para después dirigirse a la corteza cerebral, ¿sí? Lo que esto menciona acá las fibras que corresponden al pedúnculo cerebeloso superior nada más, ¿sí? Entonces vemos la imagen en la que aparece el núcleo sensitivo del trigémino, perdón, los fascículos longitudinales, el lemnisco medial, vemos las fibras del cuerpo trapezoide, que es la decusación sensitiva a este nivel, los núcleos pontinos, las fibras pontocerebelosas que están decusando, pero también vemos bien atrás los córticos espinales que están descendiendo. Estos fascículos redondeaditos que tenemos son los fascículos córticos espinales que van a formar la pirámide en niveles inferiores a niveles más caudales, ¿sí? Acá tenemos el piso del cuarto ventrículo. Empezamos a ver que ese cuarto ventrículo, la porción romboidal empieza a cerrarse y está formado por el pedúnculo cerebeloso superior, ¿sí? Acá le vemos, acá estaría el fascículo longitudinal medial, ¿sí? Pero estaríamos acá en presencia del núcleo bien medial, tendríamos el núcleo del facial, ¿sí? Le tendríamos un poco más lateral al motor del, del trigémino, que sería este negrito probablemente, ¿sí?
Y el motor del facial que estaría en el medio. Estaría, en este orden sería eh, núcleo del sexto, núcleo del séptimo y núcleo del quinto, motor del quinto. Y acá estaría el núcleo sensitivo del trigémino bien lateral, bien lateral ya, para su emergencia. Entonces el quinto par craneal va a tener su porción sensitiva y su porción motora adheridas y salen juntos, ¿sí? Salen juntos. Y este es el límite en el que se demarca de que la cara anterior y lateral del puente, y acá pasa a llamarse pedúnculo cerebeloso medio, desde la emergencia de este quinto par craneal, ¿sí? Tenemos la fibra del cuerpo trapezoide que están decusando, las fibras córtico-espinales descendiendo y los núcleos pontinos chiquititos, ¿sí? Mesencéfalo. A nivel del acueducto cerebral se divide en una porción dorsal o techo que les comenté, que es sensitiva, dorsal o techo, y en una porción ventral o tegmental, que es la parte más voluminosa del mesencéfalo. Entonces, el acueducto muy poco es lo que le deja a la porción dorsal, sin embargo, gran parte del mesencéfalo corresponde al tegmento, ¿sí? Y la porción ventral está limitada anteriormente por el voluminoso pie peduncular. O sea, la parte tegmental otra vez tiene las dos pancitas grandes, que es lo único que se ve desde la cara anterior del tronco cuando le miramos de frente, ¿sí? En la porción dorsal, el colículo inferior es parte de la proyección auditiva ascendente. Fibras aferentes llegan al lemnisco lateral y fibras eferentes se dirigen al tálamo y de ahí a la corteza auditiva. Es lo que comenté, ¿verdad? El colículo inferior llega a información auditiva, entonces es parte de la proyección auditiva ascendente. ¿Qué quiere decir proyección auditiva ascendente? Quiere decir desde lo que llegó desde la información del oído, llegó a los núcleos cocleares, de ahí van a ir al tálamo y a la corteza en el lóbulo temporal. Entonces, es un trayecto ascendente, entonces esa es la proyección auditiva ascendente. En ese camino va a ir pasando desde el núcleo olivar, de los núcleos cocleares, va a cambiar de lado, los que cambian de lado a través del cuerpo trapezoide, otros van a ascender directamente, van a llegar al colículo inferior. Entonces, ¿desde dónde llega la información aferente? Desde los lemniscos laterales, desde esa vía auditiva ascendente. Y desde los colículos inferiores van a salir, entonces, ser fibras eferentes. ¿Y a dónde se van a dirigir? Al tálamo. Más específicamente al núcleo geniculado lateral medial del tálamo. Cuando le estudiemos al tálamo en seminario, creo que el tema 4 de seminario, vamos a hablarle mejor de estos núcleos, ¿sí? Y de ahí a la corteza auditiva, que llega al lóbulo temporal. Está en siglas lóbulo temporal, ¿sí? Colículo superior, parte del sistema visual, aferencia córtico-tectal, reflejo de acomodación. Córtico-tectal viene desde la corteza a, al colículo superior. Acá también ocurre una sinapsis que tiene que ver con el tercer par craneal, pero que es para el reflejo pupilar. Pero al colículo superior como tal tiene que ver con la acomodación. Vamos a estudiarle la acomodación cuando estudiemos tercer par craneal, vamos a estudiarle la acomodación. Fibras visuales del tracto óptico terminan rostrales al colículo superior en el núcleo pretectal, que es el reflejo pupilar. Por arriba del mesencéfalo, ¿con quién se continúa el tronco rostralmente? Era con el mesencéfalo, perdón, eran con el tálamo. Y en el tálamo, ahí por arriba mismo de este colículo superior, están los núcleos pretectales. Y ahí hacen una sinapsis para el reflejo pupilar, que también vamos a estudiarle con el tercer par craneal. Entonces, en este lugar se hacen estas sinapsis para estos reflejos, tanto de acomodación como pupilar, y también tiene que ver con el tracto tectoespinal, que es el que es descendente y tiene que ver, llega hasta los segmentos cervicales que les dije, entran dentro del fascículo longitudinal medial y es para o sea, van pegados al fascículo longitudinal medial las fibras del tracto tectoespinal, que tiene que ver con movimientos de la cabeza en respuesta a reflejos visuales. Entonces nos vamos acá al mesencéfalo y vemos los colículos. Acá tenemos los colículos superiores e inferiores. Este es un corte a nivel del colículo inferior, ¿verdad? Tenemos el acueducto, que es esto, y una sustancia gris periacueductal. Hay una sustancia gris que le rodea a ese acueducto, ¿sí? Estos son los colículos, entonces, estos serían los inferiores. Acá hay una decusación de fibras. El pedúnculo cerebeloso superior que vino ascendiendo desde obviamente el cerebelo y va ascendiendo a niveles superiores, se va a dirigir al tálamo, hacen una decusación también acá. Y esta es una decusación de las fibras del pedúnculo cerebelo. En la porción más inferior hay una decusación de esas fibras, ¿sí? Acá le vamos a tener
al lemnisco medial va ascendiendo y por delante del lemnisco le vamos a tener a la sustancia nigrans que va a separarnos el pie peduncular. Esto es el pie peduncular, esto voluminoso, vamos a tener solamente fibras motoras que están descendiendo por acá. Rodeando el acueducto tenemos la sustancia gris periacueductal, esto que le mostré, acueducto cerebral y sustancia gris periacueductal. Anterior a esa sustancia, por delante de esto, a nivel de los colículos superior e inferior respectivamente, se encuentran los núcleos del nervio coclear y del óculo motor. El coclear es el cuarto y el motor es el tercero. Entonces, adelante de esta sustancia gris periacueductal, vamos a tener el núcleo del cuarto. Si es a nivel inferior, si es a nivel del colículo inferior, sería el núcleo del cuarto. Por delante está el fascículo longitudinal medial, que justamente une estas fibras tercero y cuarto con las fibras inferiores, ¿verdad? Entonces, esto sería, si estamos a nivel del colículo inferior, estos núcleos que están por delante de la sustancia gris periacueductal, sería el núcleo del cuarto par craneal del nervio troclear. Estamos a un nivel, esto es colículo superior, vamos a tener a los núcleos que son del tercer par craneal conocido como óculo motor, ¿sí? A nivel del colículo inferior, la porción del tegmento está dominada por fibras del pedúnculo cerebeloso superiores, ¿verdad? A nivel de los colículos inferiores, por delante de esto tenemos la decusación, esto que son fibras de los pedúnculos cerebelosos superiores, están decusando enfrente. Estos discurren ventral y medialmente, decusan, rostral, o sea, y decusan. Rostralmente, a nivel de los colículos superiores, se encuentran el núcleo rojo. El núcleo rojo va a estar un nivel más arriba, que va a ser el origen del tracto rubroespinal, habíamos dicho, ¿sí? Entonces hay fibras que van a venir desde el pedúnculo cerebeloso superior, desde el cerebelo van a ir al núcleo rojo algunas fibras. Otras fibras que vienen desde el cerebelo van a ir al tálamo para después ir a la corteza, pero un grupo importante va a ir al núcleo rojo, o sea que van a hacer sinapsis en el núcleo rojo. En la porción más ventral del tegmento, ocupada por sustancia nigrans. La sustancia nigrans tiene una porción compacta y una porción reticular, ¿sí? Se le va a estudiar también en asociación con... la sustancia nigrans le da eh, esa tinción, le da lo que produce la melanina y le produce eh, cuestiones adrenérgicas, sustancias adrenérgicas, ¿sí? Vamos a estudiar todo después. Y ventral a esa sustancia nigrans tenemos el voluminoso pie peduncular, ¿sí? Sustancia nigrans, acá, sustancia nigrans, sustancia negra, está dado por la tinción de esos, de los melanocitos se llaman, y anterior a eso le tenemos al voluminoso pie peduncular. Dijimos que por el pie peduncular descendían fibras solamente motoras, ¿sí? Las fibras corticoespinales, las fibras corticonucleares vulvares, las fibras corticopontinas. Núcleo rojo, esto ya estamos a nivel de los colículos superiores, acueducto, sustancia gris periacueductal, tercer par, el óculo motor, y su emergencia habíamos dicho que era justamente en esta fosa interpeduncular, la fosa en el medio de los dos pedúnculos cerebrales, está la fosa interpeduncular, que es la zona donde emerge el tercer par craneal. El núcleo rojo del mesencéfalo, ¿verdad? Fibras que dijimos que venían decusando desde el pedúnculo cerebeloso superior, llegan a ella o ascienden un nivel superior, que es el tálamo, ¿sí? La sustancia nigra, pie peduncular. Y por último, vamos a hablar un poquitito, dos diapositivas, de la formación reticular, ¿sí? Ya habíamos dicho de que es una compleja matriz de neuronas que se extiende a lo largo del tronco encefálico, ¿sí? Tenemos a lo largo, no tenemos un núcleo así propiamente dicho, tenemos un dibujo esquemático para representar a la formación reticular, que tiene amplias conexiones con la corteza, con el ojo, porque también recibimos información, tiene que tener una información sensitiva en la que como va a gobernarnos parte de lo que es el sistema vigilia-sueño, el ritmo o ritmo circadiano. El estado vigilia-sueño, como dijimos, tiene que tener relación con justamente lo que es la luz natural, ¿verdad? Entonces hay conexiones y ni conexiones inferiores también, vamos a ver todo eso, ¿sí? Efectúa un número importante de funciones, entre ellas algunas necesarias incluso para la supervivencia. Entonces, muchas de las acciones que va a ejecutar la formación reticular va a tener relación
con centros respiratorios y cardiovasculares, ¿verdad? Obviamente el no funcionamiento de los centros cardiovasculares y respiratorios deviene la muerte, ¿verdad? Entonces tiene importancia fundamental y crucial con la supervivencia. Dice que posee extensas conexiones aferentes y eferentes con otras partes del sistema nervioso central. Las conexiones, como ahí le mostré, con la corteza, con niveles superiores, con el tálamo, con el cuerpo estriado, con el ojo, con la médula espinal, con el cerebelo. Tiene conexiones por todos lados. Dentro de la formación reticular se reconocen varios núcleos individuales. Vamos a encontrar unos núcleos, el locus cerúleo, los núcleos del RAFE, vamos a encontrar núcleos que son individuales. Y otras funciones están favorecidas por redes neuronales más dispersas. Es lo que le hablé, no tenemos, como dices, es una compleja matriz de neuronas, ¿sí? Entonces, están como más dispersas, no existe un núcleo que es del centro respiratorio. Entonces, esas redes dispersas se relacionan con los centros respiratorio y cardiovascular. Estos centros, justamente los dos mencionados, están localizados dentro de la formación reticular de la médula oblongada y la porción más baja del puente, la porción caudal del puente. Acá vemos esas imágenes en las que tenemos las asociaciones y seguimos viendo el tracto retículo espinal. Vamos a verle al tracto retículo espinal. Recordemos de que el tracto retículo espinal es uno de los tractos que tiene que ver con la vía extrapiramidal, ¿sí? Descienden a la médula espinal y tiene influencias sobre qué? Control de tono muscular y postura. Tenía que ver con el justamente control del tono muscular y postura, tenía influencias sobre algunas que eran excitatorias los antigravitatorios, inhibitorios para otros, una serie de funciones que va teniendo justamente para garantizar un buen control del tono muscular y postura. Algunas fibras descienden algunas fibras ascendentes de la formación reticular. Las fibras que van a hacer la formación reticular y van a ir a niveles superiores. Al ser ascendente quiere decir que va a ir hacia niveles superiores, ¿verdad? Lo constituye el sistema reticular activador, ¿verdad? Sistema reticular activador provocan activación de la corteza cerebral y estimulan el estado de vigilia. Su nombre dice todo ya, sistema reticular activador. Reticular viene de la formación misma reticular de las redes y activador es justamente que está activando. Sistema reticular activador. Provocan activación de la corteza cerebral y estimulan el estado de vigilia. Es para que en el ciclo o ritmo circadiano, en el estado de vigilia y sueño, es la que actúa, se liberan algún tipo de sustancia, algunos tipos de transmisores para justamente estimular al cerebro para que nos mantengamos en el estado o estímulo de vigilia, ¿verdad? Hay situaciones en las que de repente microinfartos a niveles troncales, esas cosas de repente te dejan el paciente vivo, pero no despierto, por ejemplo. Yo tuve particularmente un caso de una paciente que le operamos un tumor de ángulo pontocerebeloso. La cirugía fantástica, pero la paciente nunca se despertó. Jovencita, 17 años, hasta que en la tercera resonancia que se pidió con espectroscopía y cosas así, se encontró lesiones de infartos a nivel del tronco encefálico vulvar, justamente, bulbo pontino, punteaditos de lesiones de infarto, y el profe Guido Martínez diagnosticó un síndrome de SARA, le llama. SARA por las siglas del sistema reticular activador. Nunca despertó, nunca se desconectó la terapia, traqueotomía y cosas así. Fue, o sea, algo insignificante. En estudio de imágenes no veíamos nada porque no se despertaba y estaba justamente alterado, evidentemente, el sistema reticular activador, ¿sí? Entonces es fundamental su funcionamiento como tal. Núcleos del RAFE, grupo de núcleos a lo largo de la formación reticular y las líneas medias del RAFE, o sea, el RAFE medio lo le llaman, por eso los núcleos que están en la línea media. Son serotoninérgicos, serotonina un transmisor, o sea, que producen serotonina. Sus fibras ascendentes van hacia el prosencéfalo. Prosencéfalo es todo lo que nosotros habíamos hablado en la subdivisión, que van a dividirse en cerebro medio, pero en los ganglios basales, lo que serían el diencéfalo y el telencéfalo, que es la corteza. O sea, se va a dirigir hacia niveles superiores, hacia el diencéfalo y hacia la corteza, implicados en el mecanismo del sueño. Fibras descendentes involucradas en la modulación
nociceptiva. Entonces, lo que va para arriba, los núcleos del RAFE, la serotonina en este caso, sería un inhibidor. Y al ser inhibidor, va a contrarrestar la función activadora del sistema reticular. Entonces, lo que me mantiene en el ciclo, en el ritmo circadiano, lo que me mantiene en vigilia, gracias al sistema reticular activador, los núcleos del RAFE al liberar serotonina me van a generar inhibición, por lo tanto sueño, ¿sí? Entonces voy a tener que estar alternando en esas dos etapas, ¿sí? Y las fibras descendentes, si es inhibidor para arriba, también va a ser inhibidor para abajo. O sea, si es inhibidor hacia arriba y genera sueño, va a ser inhibidor hacia abajo y va a modular información. Dice, fibras descendentes están involucradas en la modulación nociceptiva. ¿Se acuerdan de la modulación nociceptiva? Que era justamente que habíamos hablado. Nociceptiva es dolor, ¿verdad? Entonces, la formación reticular que hace, la formación reticular modula muchas informaciones. Lo mismo, vamos al primer ejemplo con relación a los estímulos, al reflejo flexor. Recuerden que el reflejo flexor es estimulado a través de la información nociceptiva. Los otros tipos de, los otros tipos de información, los otros tipos de modalidades de la sensibilidad como tacto o estímulos menores no desencadenan el reflejo flexor gracias a mecanismos que filtran, y esto justamente es uno de ellos, la formación reticular. Después estaba lo otro en la modulación sensitiva, que justamente es nociceptiva, en la cual yo les había comentado cuando yo hacía una escala de dolor, me fracturaba, tenía una escala de dolor, me dolía 10, pero pasaba un tiempito sin que me hagan nada todavía, me inmovilizaban capaz la pierna fracturada, pero seguía doliendo, pero mi dolor ya era, si hacía en esa misma escala, tenía un dolor de 7 aproximadamente, ¿verdad? Esa modulación viene información desde la formación reticular, va hasta posterior de la médula espinal y libera una sustancia que se llama endorfinas, ¿verdad? Y hacen oposición a la sustancia P, que es el neurotransmisor que hay en el hasta posterior de la médula espinal, que es la que hace como transmisor para informar, ¿verdad? Entonces compiten tanto estas informaciones descendentes, modulan la información sensitiva, entonces llega información necesaria realmente, no información sobreestimulada, llega información necesaria para hacernos entender de que estamos ante una agresión, ¿verdad? Entonces, esas fibras descendentes, esa modulación sensitiva que decíamos en la médula espinal, que venían de niveles superiores, es desde aquí donde está viniendo. Desde esos núcleos del RAFE que son moduladores. Como les dije, para arriba son inhibidores y provocan sueño, para abajo son inhibidores y hacen lo que se corresponde con la modulación sensitiva, ¿sí? Acá dicen nociceptiva, que es para el dolor, pero también sensitiva en relación a bloquear algunos movimientos reflejos, para que no todos los estímulos generen reflejos, sino simplemente los que generen cierto tipo de cosas, ¿sí? Entonces, núcleos del RAFE. Y tenemos también al locus cerúleo, que es también un grupo de neuronas pigmentadas noradrenérgicas, y se proyecta a áreas del sistema nervioso central, implicadas también en mecanismos del sueño. Tiene que ver también con algunas, vamos a decir, mecanismos del sueño, dice especialmente en el sueño REM. Nosotros en el sueño, cuando estudian en fisiología del sueño, mecanismo del sueño, vamos a encontrar que tenemos varios ciclos del sueño, ¿sí? Tenemos varias etapas del sueño. Y una de ellas, no me acuerdo si era el cuarto o quinto eh, estadio, eh, en el estadio tenemos el sueño REM, que por sus siglas en inglés es movimiento rápido de los ojos. Entonces, esos movimientos rápidos de los ojos es el estado en la que se mueven los ojos de manera refleja, pero es el momento en el cual nosotros tenemos el mayor tiempo de descanso, vamos a decir, a nivel encefálico, ¿sí? Yo estoy terminando ya esto, gente. No les di receso porque ya estoy terminando, ¿verdad? Entonces, para después hablar de lo que serían dudas con respecto al seminario y ya estoy terminando con la clase de hoy. Entonces, este mecanismo del sueño tiene que ver, como les digo, en el sueño REM, como les dije, el sueño REM, movimiento rápido de los ojos, en la que en la parte, se dice que teóricamente es el momento en el cual soñamos también, ¿verdad? Ese es el momento donde
más descansa y reposa el cerebro. Tenemos que tener alrededor de entre 3 a 5 sueños REM como mínimo para que el descanso sea adecuado, ¿sí? Por eso que se habla de sueño, de tratar de conciliar el sueño, 6 a 8 horas, dicen, ¿verdad? Porque se calcula que en esas 6 a 8 horas ahí recién van a ocurrir por lo menos los 5 sueños REM que necesitamos. Si es menos 5 o 6 horas, capaz tenga 3 sueños y capaz sea reparador tu descanso, ¿verdad? Si tenés 3 sueños REM en ese intervalo, entre 5 o 6 horas. Pero lo ideal es 6 a 8, dicen, ¿verdad? Yo sé que cuesta, es difícil, da gusto dormir, pero muchas veces por la dinámica de nuestras exigencias de repente cuesta, ¿verdad? Entonces, se descansa bien teniendo por lo menos entre 3 a 5 sueños REM, es lo que dicen los fisiólogos, ¿verdad? Entonces acá tenemos algunos núcleos, las conexiones inferiores para la modulación que va hacia la médula espinal, las estimulaciones o inhibiciones que van a ir a niveles superiores y contacto con el cerebelo también, por lo que habíamos hablado. Acá le tenemos a esto que les hablé del SARA, que era el sistema reticular activado, que está a lo largo de la médula espinal, perdón, del tronco encefálico, y es lo que se de repente eventualmente afectaría, ¿sí? Eso es todo lo que yo le quería transmitir hoy. Si hay algún tipo de dudas, preguntas, estamos en tiempo para evacuarlas, ¿sí? Yo sé que es complejo, es de repente mucha información nueva, mucha terminología nueva, pero leyendo vamos a comprender bastante. No es muy largo porque está bien condensado en nuestro libro de Crosman. Entonces, lo que hacemos con la clase es simplemente tratar de darle un pantallazo una vez que ustedes vayan a la lectura, si ya lo hicieron antes, para que comprendan mejor lo que van leyendo, ¿sí? Entonces siempre este es el objetivo de las clases, tratar de aclarar un poquitito para a la hora de leer sea un poquito más entendible y no tan abstracto como eventualmente pudiera ser, ¿sí?